conferencias enfocadas sobre la conducta humana. ¿Por qué yo me siento como me siento? ¿Por qué pienso como pienso? ¿Por qué actúo como lo hago? Entonces, es un curso que te ayuda a superar ciertas situaciones de nuestra niñez que, aunque nuestros padres trataron de darnos lo mejor, no siempre lo lograron, ¿verdad? Porque ellos tenían desconocimiento, ellos no sabían cómo en realidad orientarnos. Entonces, esa falta de orientación hizo que nosotros, de alguna manera, fuéramos guardando mucha información que no era la mejor. Entonces, fíjense, algo bien importante es lo siguiente. Información no significa nada más lo que están ustedes ahorita recibiendo de lo que yo estoy diciendo. Información para tu cerebro significa lo que ves, lo que escuchas, todo lo que llega a través de los 5 sentidos. Y eso se queda registrado en tu cuerpo. Entonces, por ejemplo, un niño al que lo golpean, eso no solo se queda registrado en su cerebro, eso se queda registrado en todo su cuerpo. Entonces, ese registro de dolor en el cuerpo hace que el niño actúe en desequilibrio a lo largo de su vida. Algunos niños lo van a tomar como con mucha tristeza. Algunos niños lo van a tomar con mucho coraje, ¿sí? Entonces van a ir por la vida reaccionando, algunos con depresión, otros con agresión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que hacemos es definitivamente ubicar que si yo aplico lo que la ciencia de la psicología ha entendido, ha estudiado, ha analizado y comprendido de cómo nos comportamos los seres humanos, pero yo lo aplico a mí, que no sea nada más en los libros, sino que yo lo aplico a mí, lo pongo a mi servicio, entonces en realidad voy a conocer por qué yo me siento como me siento, ¿sí? ¿Por qué te sientes así? ¿Cómo mejorar? ¿Cómo hacer un cambio realmente? Técnicas que te ayudan a que realmente logres perdonar cualquier situación por difícil que sea. Precisamente logrando el perdón, pero no nada más porque, ay, pues es que me conviene perdonar. No. Para perdonar tú tienes que haber realmente hecho un análisis de todo lo sucedido desde que estabas chiquito. Cuando terminas de analizar todo eso, entonces tienes esas técnicas. Pero después de esas técnicas tú te vas a sentir maravillosamente bien. Y es en el momento en el que empieces ya a ubicar tu naturaleza espiritual. Porque fíjate, muchas personas van, por ejemplo, a muchos cursos de espiritualidad y ahí se sienten maravillados y cuando salen se sienten muy mal. Porque la espiritualidad no puede florecer en ti si tú no has arreglado las situaciones que tienes que arreglar a nivel humano. Entonces, por eso es que nosotros primero trabajamos en el ser humano y después empezamos a ayudarte cómo realmente despertar tu espiritualidad, ¿sí? ¿Qué es la real espiritualidad? ¿Cómo despertarla? ¿Cómo ponerla realmente a funcionar para que tu vida sea armoniosa? Cuando yo hice el curso, yo pensé, si yo dejo este programa, este curso, lo inicio nada más desde la parte humana, como que no me va a quedar, no me voy a sentir bien, porque lo que yo entiendo es que antes de ser humanos somos seres divinos. ¿Sí? Antes de ser humanos somos divinos. Entonces, quise primero dar ese espacio a nuestra naturaleza espiritual, o sea, a Dios. Entonces, antes de la primera conferencia, que es humana, enfocada a lo humano, puse esa conferencia que es enfocada a que tú tomes conciencia de estos 8 puntos que son importantísimos. A que tú te des cuenta qué tanto en realidad tú sientes que sí eres la máxima creación de Dios. Y fíjense, es bien sencillo darnos cuenta. A lo mejor nosotros decimos, sí, yo creo que soy la máxima creación de Dios, ¿cómo no? Pero mi suegra también. ¿Sí? Entonces, esta persona con tal comportamiento también es la máxima creación de Dios. Ahora bien, ¿cómo? Si yo me creo la máxima, si yo me siento realmente la máxima creación de Dios,
¿Cómo he tratado a esa que es la máxima creación de Dios? Dios me creó, imagínate, debo valorarme y aprobarme muchísimo. O sea, tener mucho respeto, cariño, afecto. Entonces, esa máxima de creación de Dios que yo soy, ¿cómo la trato? ¿Sí? Entonces, no solo cómo no apreciamos nuestro cuerpo y todo eso, sino permito que los demás me lastimen. He lastimado en mi inconsciencia a otras personas. Entonces, no es cierto que me creo la máxima creación de Dios. Cuando nosotros tomamos esa responsabilidad, si yo soy la máxima creación de Dios, tengo que ser responsable de mí. ¿Por qué? Porque es la única manera de que yo me sienta libre. La persona que no es responsable no se siente libre. Entonces estoy nada más señalando culpables, y aunque definitivamente no apruebo una actitud tan grotesca como esa, de mí depende yo poder sentirme libre, total, plena, completa, a pesar de eso. Porque fíjate, esas personas me hicieron el daño, pero si además del daño que ya me hicieron, yo voy ahora a seguir atada por el dolor emocional, por el recuerdo doloroso, entonces estoy atada, no estoy libre. Ahora sí, vas a hacer ahí el análisis del panorama de tu vida. Haz de cuenta que esta es la nave de tu vida. La nave de tu vida tiene un motor principal. La gran mayoría de nosotros decimos, no, pues Dios. Pero hay gente que anda atrás del dinero. Entonces su Dios es el dinero o las cosas materiales. Entonces en realidad tú vas a ubicar esa principal motor de la nave de mi vida, cómo está funcionando. A lo mejor te convenciste de que te convenía perdonar, ya le perdoné, ya bla bla, pero luego dices, ay, vuelvo a ver a esta persona y otra vez, entonces no hubo perdón total. Y puede haber perdón total desde luego. Entonces el motor principal es ese, pero luego tenemos otros dos muy importantes en nuestra vida, los dos pilares de nuestra vida, papá y mamá. Entonces, ¿cuántas familias crecen, cuántos niños crecen sin este pilar o sin este? Vamos a pensar que los dos pilares estuvieron ahí, pero a lo mejor estuvieron nada más de cuerpo. ¿Qué tanto tu papá estuvo presente en tu vida, en verdad? No nada más a lo mejor trayendo lo que necesitaba tu mamá para comprar la comida, no, sino también trayendo lo necesario a nivel emocional, dándote lo emocional. Porque fíjate, al niño no le afecta nada más lo que no le dan, lo que le dan en negativo, sino lo que no le dan en positivo. Si no nos dieron afecto, atención, amor, abrazos, cariño, respeto, consideración, entonces eso nos hace falta. Hay un gran vacío en el interior nuestro de todos esos elementos que son necesarios para que nuestro cerebro funcione realmente bien. Entonces, cuando eso nos está haciendo falta, la nave de nuestra vida no puede funcionar. Ahí tienes que ubicar a tu persona. ¿Cómo me llevo yo con la persona que yo soy? ¿Cómo me llevo con mi padre y con mi madre, ya sea que estén en vida o que ya no estén en vida? ¿Cómo me siento en esa relación con ellos? ¿Está sana o hay algo que sanar? Luego, aquí con las parejas o parejas, personas que han tenido varias parejas o una sola, pero ¿cómo está tu relación con esas personas? Luego con tus hermanos. Las familias, por lo general, tienen problemas entre los hermanos. Hay familias que los hermanos pueden durar toda una vida sin hablar. Entonces, ¿cómo realmente asimilar eso? Lo natural es llevarnos bien. Imagínense, máximo que si crecimos en el mismo vientre. Sí. Crecimos en el mismo vientre y no nos llevamos a veces bien por años. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer lo que corresponde a mí. Yo estoy aquí en el centro y si yo tuve problemas con alguno de mis hermanos o hermanas o estoy teniendo problemas, yo tengo que caminar no el 50% y la otra persona el 50%. Yo tengo que caminar mi 100% hasta donde ese ser humano se encuentra. Y tratar de limar asperezas. Si yo le ofendí, le voy a pedir perdón.
Si él me lastimó o ella me lastimó, ¿le voy a perdonar? Quizás tú, como estás pasando por este proceso, ya llegó el momento en el que tú estás listo o lista para perdonar. Pero a lo mejor tu hermano no. A lo mejor tu hermano te dice, no, yo no quiero saber de eso, ni te quiero ver, ni te pares por aquí. Y eso del perdón a mí se me hace ridículo, no quiero saber. Pero tú hiciste tu 100%. Eso era lo que a ti te correspondía, hacer tu 100%. Si la otra persona no quiere recibir tu perdón, tu disculpa, ni modo. Tú ya hiciste tu 100%. Pero luego tenemos también la importancia de los que tenemos hijos, saber cómo nos relacionamos con nuestros hijos. ¿Cómo está esa relación con los hijos? Muchas veces en nuestra inconsciencia, si tenemos más de un hijo, a veces hacemos diferencias, marcadas diferencias entre ellos. Este es más inteligente, este está más bonito, porque se parece a mi gente, se parece a mi familia. ¿Sí? A veces de repente hasta al hijo que se parece a la familia del marido o viceversa, no estamos tan bien con ese hijo, porque a lo mejor nos recuerda a nuestra suegra, a nuestro suegro y no lo queremos. Entonces, todo ese tipo de situaciones hacen que nosotros tengamos una desconexión emocional con nuestros hijos. Cuando llegamos a una desconexión emocional con nuestros hijos, es urgente la ayuda para poder volver a conectarnos. Igual que si hay una desconexión emocional con nuestros padres también. En los hijos entran también sanar la relación o sanar el vacío que te dejó, por ejemplo, el haber perdido una criatura. Un aborto espontáneo es algo que duele muchísimo a nivel físico, a nivel emocional. Duele muchísimo. Aunque el bebé se pierda al mes, a los 15 días, no le hace, o sea, fue una pérdida. Pero cuando el aborto es provocado, es muy fuerte. Es excesivamente fuerte. Le cuesta demasiado, tanto a la mujer como al hombre, volver al cauce, estabilizar su vida, hasta que realmente recibe la ayuda necesaria para poder llegar a ese perdón de sí mismo. Cuando hay un aborto, no solamente la mujer aborta también el padre de ese niño. Entonces, el padre de ese niño también tiene que sanar la relación con la mujer a la que apoyó u obligó. Hay algunos que no solo la apoyan a que aborte, la orillan a que aborte. Entonces, ese es un dolor demasiado grande para que la persona pueda seguir caminando una vida tranquila y en paz. Entonces, sanar ese tipo de situaciones es algo que hacemos aquí. Luego tenemos aquí una X que es demasiado importante. Esa X representa a cualquier persona que no sea ni tus padres, ni alguna de tus parejas, ni tus hijos, ni tus hermanos, pero que te dañó de alguna manera. Tus tíos, algún profesor, a alguien de la iglesia, a alguien del equipo de juego que te lastimó de alguna manera o lastimó a tu familia. Entonces ahí, cuando hacemos este análisis, empezamos en verdad el análisis de cómo está tu vida. Entonces de ti depende querer seguir con esta nave tambaleándose o realmente ir con esa nave bien, tranquilo. Vas a analizar ahí, vas a ver dónde hace cortocircuito, en dónde hay un dolor, en dónde hay algo que todavía me lastima. Me mencionan a mi hermano Carlos y es como que no quiero saber, ¿sí? O alguna expareja, o simplemente hay mucho distanciamiento a veces entre los padres y los hijos, igual. Entonces, ese análisis es el principio, el que te va a aclarar el panorama. Por eso se llama análisis del panorama de mi vida. No todos, fíjate, buena pregunta, Mari, no todos los perdones van a poder llegar a la cercanía o reconciliación total. Porque hay situaciones demasiado fuertes en las cuales es mejor distanciarte un poco para no seguir lastimando la relación. Pero sí seguir trabajando sobre ti. Si la otra persona no trabaja nada sobre sí misma, difícilmente se da el acercamiento. O cuando se da, se daña más la relación. Entonces tú tienes que trabajar en ti, sentirte bien contigo. Por mí, desde mí, estoy en paz con mi hermano o mi hermana. Si me necesita, ahí estaré. Pero si no me quiere en su vida, me retiraré. Y uno se da cuenta perfectamente si te quieren en su vida o no te quieren en su vida. Lo saludable es que sí, que todos nos querramos en la vida de todos nuestros hermanos. Pero lamentablemente la realidad no es así.
Es tanto el daño que recibimos en la niñez y la desorientación que tuvimos en la niñez que llega a perjudicar no solo a nosotros, a nuestra generación, sino a los hijos. Luego, nuestros hijos no se pueden hablar con sus primos porque los papás están peleados. Ellos se quieren, de niños jugaban, quisieran, primo. Ahora con esa historia del Face, se localizan los primos y los tíos están peleados, los papás están peleados. No podemos verlos porque mi mamá se odia con tu mamá y son hermanas. Eso es bien triste. Eso es bien triste. Entonces, es necesario. Acuérdense, en la primera conferencia hablo de la responsabilidad. ¿Cuál es mi responsabilidad en este asunto? ¿Qué tan responsable yo fui de que esta relación se alterara, se lastimara? Entonces, estoy de acuerdo, yo fui responsable en eso. Bueno, pues ¿sabes qué, hermana? Te lastimé en esto, yo sé que te lastimé, perdóname. ¿Sí? Estoy aprendiendo una nueva forma de vida. Si el daño es al contrario, me lastimaste, yo ya te perdoné. ¿Cómo tú te sientes con esa situación? Si no se puede dialogar, entonces hay que retirarse un poco para ver si esa persona en algún momento tiene algo como esto en lo cual le ayuden a poder asimilar todo eso. Claro, pues es que es muy difícil aceptar que has hecho un daño. Es demasiado difícil aceptar que has hecho un daño, pero fíjate, cuando una persona está negando rotundamente un daño evidente, la persona que está más segura de que sí lo hizo es ella. Es como, por ejemplo, yo siempre digo, si alguien dice algo de ti, no te tiene que alterar. Si está diciendo una mentira, no te molestes, no te preocupes. Está diciendo una mentira, la persona que lo está diciendo es la que más lo sabe. Si está diciendo la verdad de ti, pues tampoco te molestes. ¿Está diciendo la verdad? ¿Para qué te alteras? Cuando nos alteramos es cuando sabemos que estamos mal. Mira, en una situación de conflicto, tú te vas a dar cuenta quién tiene la razón y quién no. El que no tiene la razón es el que más pelea, es el que más vocifera, es el que más quiere parecer bien ante los demás. El que tiene la razón está más tranquilo. ¿Por qué? Porque tiene la razón. Está más relajado, está más tranquilo, puede sonreír, puede vivir en paz, y el otro no. Después de esta conferencia vamos a una hermosa, que es desde el bendito vientre de mi madre. Retomar conciencia de cuando tú llegaste a la vida, un espíritu que tomó forma humana, con una mente maravillosa que se empezó a desarrollar a partir del nacimiento. Y tomaste forma en un cuerpo, ese es tu ser. Te pusieron un nombre y tuviste un día en el que naciste. En la fecha actual tienes que analizar qué tanto todas las áreas que me forman a mí están funcionando en equilibrio. El área espiritual, el área mental, el área emocional, el área física y el área social. ¿Qué tanto esas áreas en realidad están en equilibrio? Porque si esas áreas están funcionando bien, yo tengo algo que se llama equilibrio emocional. Si no, no es cierto. Si mi mentalidad no está bien, si mis sentimientos están alterados, entonces no hay equilibrio emocional. Es una cosa va con la otra. Entonces aquí vamos a analizar qué tanto en verdad esa estancia tuya en el bendito vientre de tu madre fue sana. Porque desde nosotros no empezamos, nuestra vida no empieza cuando nacemos, empieza en el momento de la concepción. Entonces imagínate, empieza en el momento de la concepción y desde ese momento algunos niños ya vienen en conflicto, porque a lo mejor están ahí siendo resultado nada más de un momento fugaz de sexo, no de una relación amorosa. Entonces ya desde ahí, ya el niño está siendo afectado a través de la mamá. Entonces el niño va creciendo en el vientre de la mamá y está recibiendo de manera directa el impacto de cómo ella se siente. Si la mamá se siente bien emocionalmente, si es aceptada por la familia, por el papá de su niño, si ella acepta a ese bebé bien, entonces el niño va a estar muy bien. Pero si la mamá está angustiada, triste, es rechazada, es maltratada, entonces desde luego que el bebé va a estar recibiendo todo ese impacto a través de la sangre. ¿Por qué? Porque mamá lo alimenta con los nutrientes por medio de la sangre. Entonces cuando nosotros estamos alterados,
Si no tenemos, por ejemplo, para la renta, la mamá no tiene para la renta y está embarazada, no tiene para sus pagos principales, o está recibiendo mucho rechazo, no recibe el apoyo de su pareja o del papá de su hijo, entonces los elementos de la sangre están en desbalance. Entonces la sangre que el niño recibe está alterada. Entonces el niño está siendo alterado desde el vientre materno. Entonces cuando llega el nacimiento ya está alterado. Entonces tenemos un ejercicio súper especial precisamente para ayudar a que la persona supere esa situación. Aquí después de esta conferencia, en el curso, hacemos un ejercicio que ayuda a que la persona pueda superar ese trauma del tiempo en el que estuvo en el vientre materno y después el tiempo en el que llegó al nacimiento. Porque luego tenemos esta conferencia que nos habla de el cuerpo y su función principal, cómo se formó nuestro cuerpo. ¿Sí? Pero lo que ahí estamos buscando es que haya unidad. Fíjense, las células trabajan en unidad. De la célula de mamá y de papá surgió una, aquí. El espermatozoide y el óvulo se fusionaron y luego surgió una sola célula. Esa célula se convirtió en 2, esas 2 en 4, esas 4 en 8 y así fueron creciendo. Entonces las células solitas sabían, yo soy una célula para formar tejido, y se unían a las que son para formar tejido. Se van uniendo a las que son para formar cada órgano del cuerpo. Entonces las células de nuestro cuerpo trabajan en unidad. Entonces lo importante de esta conferencia es darnos cuenta que el trabajo en unidad con nosotros mismos nos va a ayudar a que haya un balance entre lo que razonamos o pensamos y entre lo que sentimos. Que haya balance entre razonamiento y sentimiento, que haya equilibrio. ¿Para qué? Para que en verdad nuestra vida pueda funcionar. En esa conferencia también hablamos de estos 6 puntos que son importantísimos: aprender a respirar. Eso se supone que lo aprendimos al nacer, si no nos hubiéramos muerto. Pero llega el momento en el cual nuestra respiración se altera como resultado de algún trauma, de algún problema, de una situación disfuncional en el hogar, en la gente con la que nos rodea. Entonces se altera el ritmo de la respiración y nadie se da cuenta. Entonces el niño empieza a crecer y empieza a tener padecimientos, enfermedades, y es porque le falta oxigenación a su cerebro, a todo su cuerpo, y nadie se da cuenta que fue eso, que a lo mejor fue abusado, a lo mejor fue lastimado, le gritaron, lo asustaron, tuvo un problema fuerte y se le alteró el sano ritmo de su respiración y nadie se enteró. Luego cuando el niño empieza a la escuela quieren que sea muy inteligente, pero el niño no puede. ¿Por qué? Porque está letargado, necesita más oxígeno, necesita saber si realmente está respirando conscientemente. Luego, la importancia de tomar agua natural, que nos parece algo muy sencillo, pero ahí hablamos mucho de eso, de alimentarnos, nutrirnos, de la eliminación de los desechos, que es súper importante, y del hecho de aprender a descansar. Dormir todos sabemos, pero descansar no todos. Nos llevamos el costal de problemas a la cama, ¿sí? Nos llevamos todas las circunstancias a la cama y tenemos insomnio, o bien evadiendo la realidad queremos dormir muchísimo más de lo que es lo necesario para nuestro cuerpo. Y luego también ahí hablamos de lo que es el sexo. Tu cerebro tiene una impresionante cantidad de funciones, pero unas que son relacionadas con la conducta son las siguientes. Nuestra parte izquierda del cerebro es la parte técnica, nuestra parte derecha es la parte emotiva. Lograr el balance entre la parte técnica y la parte emotiva es demasiado importante para que tu vida funcione, ¿sí? Pero eso es a nivel del cerebro. Luego viene la mente. La mente consciente es ahorita. Yo estoy hablando, ustedes están sentados, algunos tienen sueño. Y eso es la mente consciente. Luego la preconsciente, fíjense, la preconsciente es como el asistente personal. Ahí en el preconsciente está tu asistente personal que te dice cosas que tú no tienes de manera consciente siempre aquí, en el presente. Pueden ser cosas tan sencillas como estamos hablando y tengo que ir a pagarle la comida. Cualquier cosa así, pero pueden ser cosas muy trascendentales. Cuando tú estás en el terreno consciente, de repente te viene una idea venida la gente piensa que viene del exterior,
y se lo atribuyen a San Miguel y a San Joel y a San Oscuel. No, es de tu interior, es de la parte interna de tu cerebro, de tu mente tan maravillosa, de donde vienen esas ideas. Pero luego esta es la parte importante en esta conferencia, o más importante, el subconsciente. El subconsciente tiene la función de ir registrando todo lo que te sucede en la vida. Y vamos a pensar que fuiste agredido de palabra o de golpes. Entonces, cada vez que tú escuchas un insulto, tus neuronas hacen esto, ¿sí? Se atrapan. Entonces, a eso se le llama engrama. Entonces, cuando nosotros no podemos realmente sentirnos bien en nuestra vida actual, es porque hay demasiados engramas en nuestro cerebro. Entonces, no hay ninguna operación, ningún bisturí que pueda sacar, que pueda desenredarte eso. Lo único es este tipo de trabajo. O sea, ayudar a ver qué fue, cuántas veces me habrán golpeado, cuántas veces me habrán dejado solo, cuántas veces me quedé esperando un juguete, cuántas veces me quedé esperando a mi padre, cuántas veces me quedé esperando a un abrazo de mi madre. Todo eso se va sumando, sumando, sumando. Entonces, cuando nosotros hacemos el análisis, eso que está enredado y atrapado empieza a hacer esto, empieza a soltar, hasta que finalmente está así. Entonces, eso se logra a través de este análisis que estamos haciendo. No se puede hacer con una operación, es solo así. Ir soltando los engramas hasta que nuestro cerebro esté muy bien, con la idea de que nosotros podamos en verdad funcionar. Luego tenemos esta. Fíjense, cuando nosotros nacemos, pues lo primero que hacemos es respirar. Y si no respiramos, pues antes nos daban una nalgada, ¿verdad? Entonces, es importantísimo, pero aquí lo importante es darnos cuenta de esto. En esta conferencia lo que vas a aprender es a ubicar. ¿Qué fue lo que más me faltó cuando yo era niño? Me faltó seguridad y protección. Me sentí abandonado, solo, desprotegido. Me faltó comida, me faltó ropa, me faltaron zapatos, me faltó techo. O bien, me faltó ser valorado y estimado y aceptado como la personita que yo era, de quien recibí valor, autoestima, aceptación cuando yo era chiquita. O bien, me faltó reconocimiento, a lo mejor yo era un niño o una niña que trataba de hacer lo mejor para complacer a mi madre, a mi padre, y nunca logré complacerlos. Siempre, de todas maneras, me llevaba un coscorrón, un jalón de pelo, un jalón de oídos. ¿Qué en realidad fue lo que me faltó? Porque eso se llama carencia. Y esa carencia se convierte en una necesidad emocional. Entonces, esa necesidad emocional nos trae dando vueltas y vueltas y vueltas en un círculo vicioso del cual no podemos salir. Como por ejemplo, dijo Patti, de repente me siento o nos sentimos, ya perdoné, y luego volvemos otra vez al círculo, ¿sí? Entonces, al reconocer qué fue lo que más te faltó, está considerado por la psicología que a todos nos faltó de todo, en menor o mayor intensidad, ¿sí? Pero siempre vamos a saber cuál fue la que más nos faltó. No me sentí seguro, por ejemplo, mi carencia mayor fue de seguridad y protección, porque yo fui una niña abandonada. Al ser abandonada fui abusada. Entonces, mi carencia más grande en la niñez fue el sentirme segura y protegida. Es sobre la que yo he trabajado. Adquirir esa seguridad, ¿para qué? Pues para llenarla desde mi interior, porque nunca se puede llenar desde afuera. Nada ni nadie te va a hacer sentir seguro hasta que tú superes ese dolor. Nada ni nadie te va a hacer sentir estimado y valorado y aceptado como persona hasta que tú le des esa estimación, ese valor y esa aceptación a la persona que tú eres. Nada ni nadie te va a reconocer hasta que tú realmente llenes dentro de ti el yo me reconozco a mí mismo. Entonces, esto, reconocer las carencias de la niñez es demasiado importante para que nuestra vida empiece a funcionar. Es como realmente estar poniendo la plataforma. Ya pusimos los cimientos. Ahora sí, sobre los cimientos voy a empezar a edificar, voy a empezar a construir. Este edificio no lo hicieron por el techo, no lo empezaron por el techo, sino por los cimientos. Entonces, hasta esta conferencia nosotros ya pusimos los cimientos. Esos cimientos nos van a hacer que nosotros estemos fortalecidos.
y sobre ello empecemos a edificar qué es lo que viene en las otras 6 conferencias. Muy bien, entonces cuando nosotros realmente ya, fíjense, algo bien interesante es lo siguiente, entre la familia, de repente algunos a lo mejor van a decir, yo no me acuerdo de eso, que se acuerda, está mintiendo, eso no es cierto, por decir, es tanto el dolor que eso provoca que el cerebro lo encapsula y así como que lo borra. No, no es cierto. No teníamos zapatos. ¿Cuándo? Sí, siempre tuvimos. No, no teníamos. O a veces porque no queremos como demostrarlo, ¿no? El ego no lo permite. Esa, yo como, no, es que yo fui pobre. Habrás sido tú, pero yo no. Sí, entonces eso es. Entonces, bueno, pero lo importante es decir, bueno, yo lo que quiero es arreglar mi vida, armonizarla, sanarla. Entonces, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? O sea, qué lamentable haber tenido hambre, pero es un hecho real. Si fue un hecho en mi vida, lo tengo que aceptar, número uno, ante mí misma, para poderlo sanar. ¿Qué me provocó eso? Pues dolor. Y fíjense, cada persona reacciona diferente ante la necesidad o la carencia. No le tengo ningún resentimiento. ¿Sí? Tengo una conocida que dice, ¡ay, no, yo odio los frijoles porque era lo único que comía! ¡Ay, pero hay gente que los adora porque era precisamente con lo que creció! ¿Sí? Entonces, cada persona vamos a reaccionar diferente. Entonces, una vez ubicando nuestras carencias, ahora sí, vamos a pasar a esto, que es cómo se formó mi personalidad. La personalidad es la manera de pensar, de sentir y de actuar. Y en psicología se le llama ego cuando esa forma de pensar, de sentir y de actuar es negativa, es alterada. ¿Sí? Si es alterada se le llama personalidad ego. Primero, cuando estábamos aquí en el vientre de nuestra madre, estábamos en algo que se llama sensación de placentera tranquilidad. En el vientre de nuestra mamá nosotros orgánicamente no necesitábamos nada, ella nos daba todo. Pero emocionalmente sí carecíamos de todo lo que ella carecía. Del amor, el afecto, la soledad que ella tenía, nos la transmitía a nosotros. Bueno, eso fue en el vientre materno. Luego tuvimos que pasar por la experiencia de nacer. Y el nacimiento para toda criatura es traumática. El niño va a registrar mucho miedo en el momento del nacimiento. A veces se cree que por cesárea no va a registrar tanto miedo, pero sí registra mucho miedo. Peor, porque cuando es vía vaginal, vía natural, el niño solito es el que más trabaja y empuja hacia afuera para salir, porque ya no cabe ahí, quiere salir, o sea, siente sí, no se siente cómodo ya y quiere salir. Pero cuando es la incisión de cesárea, pues el doctor lo que hace es poner el bisturí en donde va a abrir la cesárea y hacer la incisión rápido. Entonces, rápido el niño va a estar viendo aquellos foconones ahí y esos enmascarados encima de él. ¿Sí? Entonces, para el niño es así como que no le, ni me avisaron que ya venía. O sea, el niño no se da cuenta. O sea, y cuando es vía natural, el niño se da cuenta, porque el niño es el que más trabaja en el parto. Él se va empujando y va tratando de abrir y sale. Pero entonces, en cualquiera de los dos casos, va a experimentar algo que se llama miedo. Pero luego aquí va a experimentar una serie de situaciones que le van a hacer aprender a enojarse, aprender a preocuparse, aprender a angustiarse, aprender a sentirse inferior, aprender a sentir odio, resentimiento, coraje, todo eso lo va a aprender. Entonces va a crecer, va a empezar, ya edificamos aquí, ya pusimos los cimientos cuando dijimos que me faltó esto a mí, bueno, ya tengo mis cimientos. Ahora, ¿qué fue lo que aprendí a sentir? ¿Soy una persona más dada a enojarme, a reaccionar molesto, agresivo o con coraje alterado? ¿O soy una persona tendiente a reaccionar más como triste, más apático, ¿sí? Sin esa chispa de alegría de vida? ¿Cómo soy más? ¿Qué es lo que más me maneja? Porque eso, sumado a toda la información que me dieron en mi niñez, va a ser de mí que se forme mi conducta. ¿Qué información nos dieron, por ejemplo? ¿Qué tipo de información, no solo de palabra, sino de cómo se comportaba tu padre, tu madre te dio?
Hay papás que, sobre todo antes en los ranchos, no le daban a uno abrazos, no se le acercaban porque eso estaba mal. La mamá tampoco era de andarte abrazando, más bien un jalón o el oído, un empujón, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de cosas es la información que nosotros recibimos vía todo nuestro cuerpo. Fíjense, un centímetro cuadrado, ¿cuánto es? Pues bien poquito, de piel. La piel es el órgano más grande del cuerpo. Un centímetro cuadrado tiene 200 terminaciones nerviosas para registrar el dolor. Imagínense los niños golpeados, cuánto dolor tienen registrado en su cuerpo. Una impresionante cantidad de dolor. Los niños que hemos sido abusados, cada centímetro de nuestro cuerpo recibió demasiada información de dolor, de humillación, de agresión, de violencia. Entonces, todo eso que recibimos vía 5 sentidos hace que se sume a todo lo que aprendimos y está aquí como conducta. Entonces, cuando nosotros analizamos nuestra conducta, podemos ser honestos y además bien responsables de, no, pues yo sí soy así, me enciendo, pero sí así. Tengo una amiga que dice, ay, no, yo antes sentía que quería, mi marido era muy tranquilo, yo quería prenderle un cohete para que se moviera y yo traía como 10 prendidos. Imagínense la explosión que eso hubiera sido. ¿Sí? Imagínense. Entonces, a veces así, entonces hay que analizar, a ver, traigo como cohetes prendidos que quiero que todo sea así, ¿sí? Y prenderle unos 10 al marido que nos molesta, a veces como mujeres nos molesta que ellos sean tranquilos, pero ¿por qué estás tan tranquilo? Ay, pues imagínate si estuviera como nosotros. ¿Sí? Eso soy yo. Ay, yo también. Ay, yo también, Pati. Y nuestros maridos son. ¿Qué es eso? Ay, mira, al otro día veníamos en el carro y yo le pregunté algo. Los hombres son ellos, pues, si uno te pregunta algo, no dejas que la otra termine cuando ya le contestas sí o no. Así somos la mayoría de las mujeres. Y como ellos son más tranquilos, ellos razonan un poco más lo que van a contestar y nosotros andamos pensando cuando ya dijimos el montón de cosas. Entonces, como no me contestaba en fracción de segundos, le dije al carro, hey, carro, te acabo de preguntar algo. ¿Me oíste, carro? Te pregunté una pregunta. Ellos son mucho más tendientes a ser tranquilos. Y él está sonriendo. ¡Ay, son gemelos! Yo digo, ¿por qué estás sonriendo? Es que tú estás enojada, no yo. Entonces yo te digo, ¿pero por qué es la risa, criatura? No es cuestión de risa. ¿Se fijan? O sea, pero imagínate nada más cómo es. Yo sí lo considero, le quiero hacer un monumento. Porque 30 años así. Pero bueno, qué bueno que de alguna manera nos complementamos. Pero ¿sí? esa conducta también es aprendida, como dijo. ¡Claro! ¿Verdad? Conducta aprendida, desde luego que es conducta aprendida. Pero lo bueno de la conducta aprendida, que toda es aprendida, puede ser desaprendida. O sea, así no, yo entonces, ahora Pati, respirando profundo, por mí, desde mí estoy en paz y que se ría si quiere. No, y perfeccionado. Y perfeccionado. Ay, no, a mi mamá le faltó tal cosa, exactamente. Yo se le pongo ese ingrediente. O sea, sí, hacemos eso, pero eso es la personalidad. Pero fíjense una cosa bien interesante. La palabra personalidad y significa máscara. Así no somos nosotros. Claro, así no somos nosotros. ¿Sí? Con algo queremos cubrir el dolor. Claro, la entonces amargura uno de- se va poniendo máscaras y máscaras, porque entre más te lastiman, más te proteges. Entonces, nosotros necesitamos reubicarnos, buscar, a ver, ¿puedo tener una personalidad bien agradable? ¿Por qué tengo que tener una amargosa? ¿Verdad? Bueno, luego tenemos, esta conferencia es preciosa porque nos habla de lo que es la real motivación. Fíjense. No sé, tal vez todos hemos ido a una conferencia de motivación, donde, ay, no, tú lo puedes, y ¿cuál es tu meta? Y las metas son ser zafiro, brillante y no sé cuántas cosas, ¿no? Todo en lo material. Pero la real motivación es el tipo de conducta humana que te va a ayudar a que tú logres tus deseos, pero también te puede impulsar a que quieras satisfacer las necesidades emocionales, que me entienda, que me comprenda, que me valore, que me apruebe.
Y eso nunca lo vas a encontrar del exterior. Eso va a ser siempre un vacío, un vacío, un vacío cada vez más grande. Entonces, aquí nosotros aprendemos que cuando necesitamos algo, si no lo conseguimos, nos vamos a sentir frustrados. Porque es una necesidad. Ay, no, pero ¿cómo? Cuando es un deseo, si tú no consigues ese deseo que tenías, a lo mejor al 100%, con lo poquito que conseguiste, te sientes bien, porque era un deseo, no era una necesidad emocional. Entonces vamos a aprender que mientras que la carencia, fíjate, te manda la necesidad y te hace dar vueltas y vueltas y vueltas, el deseo te hace ir hacia arriba. Entonces te ayuda a que realmente tú te sientas bien, fíjense. No estoy diciendo que sea negativo querer sentirte valorado, apreciado, estimado, amado. No, eso es muy positivo. Una persona que tú luego te das cuenta que está muy mal es la gente que dice, a mí no me importa que me trate, cómo me trate, que digan de mí lo que digan. Esa persona está muy mal, ¿sí? La criatura humana requerimos de afecto, de amor, de atención, de aprecio, de valor, de reconocimiento para nuestro sano desarrollo mental y emocional. Entonces, si de niños no recibimos todo eso que necesitábamos para que, fíjense, el cerebro está formado, pero la mente está siempre en proceso de formación. Entonces, eso es maravilloso. Inclusive el cerebro, orgánicamente hablando, la ciencia hoy sabe perfectamente que lo que más es maravilloso del cerebro es que puede cambiar, ¿sí? Es plástico. O sea, las ideas y pensamientos, el dolor que teníamos ahí lo podemos transformar. Entonces, eso es lo que hacemos en esta conferencia. Sí quiero sentirme aceptado, estimado, valorado, reconocido y sobre todo amado. Eso es un deseo muy saludable, es muy válido, tú te lo mereces. Entonces, eso es importante y lo aprendemos aquí, cómo lograr salir de este círculo. ¿Sí? No necesito que me quieras, pero sí deseo que me quieras. No necesito que nadie me apruebe, pero sí deseo ser aprobado. ¿Por quién número uno? Por mí. Entonces, cuando nosotros vamos aprobando nuestra persona, nuestra forma de actuar, pero fíjense, hay algo que tenemos que tener mucha atención. A veces decimos, es que yo quiero que me acepten como soy. Y como soy es grosero, grotesco, altanero, prepotente, soberbio. Ese no eres tú. El tú real es amable, tranquilo, calmado, afectuoso. Ese es el tú real. Entonces, cuando siempre si nos reconocemos diciendo, quiero que me acepten como soy, analiza. Esa forma grotesca, ¿realmente así tú eres? No es cierto. Así se hizo tu personalidad por todo el dolor y la agresión que recibiste, pero no es cierto. Nada más figúrate cómo estabas cuando naciste. Una criatura hermosa, hermosa. ¿Sí? Una creación divina, wow, maravillosa, que fue aprendiendo a comportarse así. Entonces, vamos a retomar conciencia de eso, porque luego vamos a tener la frustración y sus graves consecuencias. Fíjense, cuando nosotros no logramos satisfacer una necesidad, porque hay un obstáculo que se interpone, viene la frustración. Pero la frustración, cada persona la vamos a expresar de diferente manera. Algunos con depresión, otros siendo muy agresivos y otros con una alteración mayor de la personalidad. ¿Sí? Entonces, esa alteración mayor de la personalidad es tremenda. Si nosotros llegamos hasta acá, quiere decir que ya pasamos por aquí, por aquí. Fíjense, una necesidad de orden fisiológico. Por ejemplo, tengo hambre. Necesito comer para sentirme bien. Eso está correcto, eso está bien, porque es orgánico. Pero necesito que me llame por teléfono para sentirme bien. Esa es una necesidad emocional. A lo mejor logro que me llame y me voy a sentir bien un ratito, pero luego se me desaparece por no sé cuánto y otra vez ya ando por la calle de la amargura con mal de amores. ¿Saben? ¿Existe eso? Mal de amores. ¿Sí? Porque hay esa necesidad. Entonces, por eso es que vamos a ubicar. Cuando tengo una necesidad y que no logro satisfacerla, ¿cómo me comporto? ¿Depresivamente o agresivamente?
El depresivo y el agresivo está en el terreno de la neurosis. La neurosis es una alteración nerviosa que puede ser manejable, controlable. Pero cuando nosotros rebasamos esto y no hacemos esto que estamos haciendo hoy, una revisión, necesito ordenar mi vida. Entonces podemos llegar hasta acá. La alteración de la personalidad es cuando se empieza a presentar la esquizofrenia, cuando se empiezan a presentar las adicciones a los medicamentos, al tabaco, al alcohol, a las drogas, a las personas, la codependencia a las personas, la codependencia al trabajo, la codependencia a las compras, necesito comprar. Eso es de alguna manera una alteración mayor. Pero luego aquí también ya viene la desintegración de la personalidad, pasando por muchas veces el intento de suicidio o el pensamiento de suicidio. El intento de suicidio o pensamiento de suicidio no necesariamente tiene que ser pensar, me voy con un cuchillo, me voy a dar un balazo. No, cancelado, no. El hecho de dejar morir tu persona sin atenderla de algún dolor muy fuerte que tú tienes emocional o moral es de alguna manera un suicidio lento. Es un suicidio lento. Estás dejando morir tu persona sin hacer nada por él o por ella. Entonces, fíjense, si se dan cuenta, este es un barco. Entonces, que se hunde. Ese barco se hunde. Si tú te dejas llevar por las síntomas de la depresión, como es la tristeza, la melancolía, la angustia, la preocupación, el miedo a enfrentar la vida, el desánimo, el desaliento, el pesimismo, todo eso indica que estás deprimido. El agresivo va a ser altanero, grosero, prepotente, arrogante, soberbio. ¿Sí? Entonces, el depresivo va a ser muy resentido, va a guardar mucho resentimiento contra las personas. Y el agresivo va a tener mucho remordimiento, porque primero agrede, grita y después se siente con remordimiento. Y cuando estamos en la alteración de la personalidad, requerimos de la combinación no solo de lo que estamos haciendo aquí, que es terapia aplicada, la psicología aplicada, sino también del médico, de la medicina. Por decir, si es una alteración como esquizofrenia, como problemas de drogadicción y eso, tiene que tener un médico que le atienda en esa área, además de este tipo de trabajo. Si nosotros estamos solo en la neurosis, que ya es bastante, tendiente a la depresión o a la agresión, entonces este tipo de trabajo es suficiente para poder salir adelante. Luego tenemos esta conferencia donde llegamos precisamente a la mitad de nuestra enseñanza, que es al perdón. Cuando nosotros expresamos nuestras emociones, a veces no nos damos cuenta que al decir, es que esa es mi manera de pensar, ¿sí? No es cierto. Analiza, ¿de quién aprendí esa forma de pensar? ¿De quién aprendí a comportarme así? Por lo general es de alguien más. Y como decías ahorita, nosotros lo hacemos maestro, ¿verdad? O sea, tomamos maestría en eso. Entonces, vamos a ubicar que cuando expresamos nuestras emociones, hay un fundamento biológico. Eso quiere decir, por ejemplo, hay personas que si están muy emocionadas, van a sudar mucho. Hay gente que va a sudar porque tiene miedo. Hay gente que se van a poner las manos frías a lo mejor porque hay mucha emoción, mucho trabajo acá en su cerebro, o porque también está muy nervioso. Hay personas que se ponen muy rojas del rostro, cosas así. Cada quien va a tener una manifestación diferente. Y eso no tiene que ver con si sabes o no sabes, si tienes una profesión, si no tienes una profesión. Fíjense. Entonces eso no tiene que ver con si tienes profesión o no tienes profesión, con si nada, tienes dinero o no tienes dinero. La expresión de las emociones tiene ese fundamento biológico. Porque tú creciste, te hiciste un gran médico con doctorado, postdoctorado y todo, pero el niño que hay en ti todavía se acuerda del maltrato de su padre. Entonces, por eso es importante llegar a este punto. Cuando llegamos a este punto, vamos a empezar a aprender que detrás de todo pensamiento hay un pensador. Si el pensador tiene miedo, tiene dolor, tiene angustia, tiene frustración, eso todo se va a enlazar a una emoción alterada y el resultado va a ser enfermedad, limitación, carencia, tristeza, apatía, agonía. Si el pensador que está detrás de este pensamiento ya está saludable, entonces sus emociones van a ser saludables y el resultado va a ser bienestar, armonía, libertad, salud.
por eso es importante llegar hasta ahí. Luego vamos a tener la conferencia de las relaciones humanas. Esta conferencia nos va a enseñar cómo podernos llevar, número uno, con nosotros mismos, para poderme llevar bien con mi familia, para poderme llevar bien en el área escolar, en el área de trabajo, con los vecinos, con las amistades, ¿sí? Para poderme llevar bien en la calle en general, con las instituciones. Hay gente que se pelea hasta con los bancos, con el correo, con los meseros. Sí, exactamente, no. Hay gente que se pelea así, por ejemplo, en correo. Imagínense el correo. No sirve para nada. Peleándose con una institución, hazme el favor. Entonces, imagínate toda la alteración que hay interna, mucha. En la calle, ¿cómo vamos? ¡Ay, menso, fíjate! Para la otra sacas a coser la lengua. Porque no pone la direccional o cosas así, ¿verdad? Vamos peleando con el mundo. Entonces, eso hace que nuestra vida esté muy alterada. Entonces, necesitamos saber cómo comunicarnos. Dice, hay comunicadores pasivos y reactivos y activos. El comunicador pasivo no habla. Hay gente que dice, ay, qué bien, soy comunicador pasivo, que soy tranquilo. No habla porque lo que está diciendo es poniendo la ley del hielo. Vamos ahí. Y el marido ahí anda, ¿qué tienes? Nada. No, pero algo tienes. No, ya dije que nada. Entonces, ¿por qué no hablas? No quiero. Entonces, ¿qué es eso? Esa es alteración. Ahora, el comunicador reactivo, pues es el que sí habla, pero ese grita, insulta, avienta sartenes y lo que puede. Pero hay el comunicador activo. Sí hablas. Sí le puedes decir a tu esposo, no estoy de acuerdo, pero lo haces con respeto, lo haces tranquilo, con calma. Entonces, ese es el comunicador activo. Pero además, hay que aprender a comunicarnos con empatía. Me pongo en el lugar del otro. Desde su punto de vista, ¿cómo se siente esto? Y voy a aprender a llegar a puntos de acuerdo, no de desacuerdo. ¿En qué sí estamos de acuerdo? Y en eso vamos a trabajar sobre eso. En lo que no estamos de acuerdo, bueno, cada quien piensa diferente. Entonces tenemos que organizarnos en eso. Y sucede mucho en las familias, en las parejas. Entonces, llegar a puntos de acuerdo ¿por qué? En las relaciones humanas, porque yo merezco ser feliz, pero también los demás. Hay que tener consideración por los demás también merecen ser felices. Entonces, por esa razón vamos a tener muy buenas relaciones. Luego, este es precioso. Aprender realmente lo que es vivir, lo que es aprender y lo que es bendecir. Esas tres áreas son importantísimas, fíjate. Saber ubicar, ¿vivo en un hogar o sobrevivo en una casa? Hay gente que sobrevive en una mansión con todo lo necesario y mucho más de lo necesario, pero sobreviven porque no son felices. Porque no saben las normas básicas del hogar. Para que la familia se lleve bien tiene que haber respeto, tiene que haber comprensión y tiene que haber amor. Pero eso tiene que no nada más saberlo, sino expresarlo. Hay que saber expresar el respeto, expresar la comprensión y expresar el amor. Eso, la palabra hogar viene de hoguera, de un lugar agradable, tibio, caliente. Entonces hay que ubicar, es como yo les decía, nosotros en ese cuartito hicimos un hogar. Ahí hicimos un hogar. No le hace que no fuera una casa grande que tiene. Ese es nuestro hogar. Luego hay que ubicar qué tanto soy una persona que me mantengo en el sendero del conocimiento. Aprender todos los días algo nuevo. Aprender a todas partes a donde voy. Porque siempre lo que tú aprendes te va a servir en la vida. No hay nada que tú aprendas que no te vaya a servir. Todo lo que aprendes en la vida te va a servir. Entonces, mantenerte constante en ese sendero de ser alumno de la escuela de la vida. Luego tenemos otro área que es el trabajo. Hay gente que hace su trabajo como rutinario, molesto, cansado, enfadado. ¿Qué tanto valoras el trabajo que tú realizas? Es una bendición, sobre todo actualmente. ¿Cuánta gente no tiene trabajo? ¿Sí? ¿Cuánta gente no tiene trabajo? Entonces, valorar. Entonces, esas tres áreas en donde nosotros todos nos desenvolvemos es demasiado importante. La voluntad.
Cuando nosotros no sabemos realmente lo que es la voluntad, a veces interpretamos la actitud así como muy dura de algunas personas, como esta persona tiene mucha voluntad, y no. Esa es una actitud voluntariosa. Uno puede ser fuerte de carácter, pero no duro. Entre más fuerte de carácter eres, tienes que ser más flexible, ¿sí? Que haya más flexibilidad en ti, más amabilidad, porque a veces interpretamos la voluntad como ser así muy duro, muy amargado, inflexible. No, esa no es voluntad. Cuando nosotros ubicamos que de manera consciente nosotros podemos nutrir nuestra voluntad, aprender a ser personas con voluntad y dejar de ser personas con actitud voluntariosa, es cuando logramos el sano equilibrio entre lo que yo siento y lo que mi inteligencia dice. Esto es algo que yo quiero, pero a lo mejor razonándolo, analizándolo no me conviene, ¿sí? O a lo mejor esto me conviene, pero no es lo que yo quiero, ¿sí? Muchas veces. Entonces tengo que lograr un balance entre lo que es el sentimiento y el razonamiento. Que haya, fíjense, razonamiento sentido y sentimiento razonado. Eso anótenlo. Razonamiento sentido y sentimiento razonado. Esa fórmula siempre te va a dar como resultado que tu vida marche realmente con armonía interna. Que logres ese equilibrio, ese balance entre el razonamiento sentido y el sentimiento razonado. Entonces ahí va a haber armonía interna de tu ser. Porque de lo contrario vamos a estar así como en conflicto. Ay, esto me conviene, pero no es lo que yo quiero. O esto es lo que yo quiero, pero no me conviene. Entonces tienes que aprender a ubicar, que haya un balance para que haya real armonía interna de tu ser. Si realmente, este es un mecanismo, fíjate, si lo que tú quieres tiene su base en el deseo, entonces ese deseo te va a ayudar a que tú realmente llegues a la voluntad. Porque en lugar de tener en lugar de ser una necesidad, es un deseo, en lugar de ser un impulso, vas a tener la esperanza de sí lograrlo, ¿sí? Y entonces como tienes esa esperanza, vas a actuar en lugar de reaccionar. Entonces ahí es como te vas a dar cuenta, a ver, esto que yo quiero no me conviene, pero a ver, ¿será que tiene su base en un deseo real y verdadero o tiene su base en una necesidad emocional? ¿Lo quiero lograr por necesidad emocional o por un deseo? Entonces, si lo quieres lograr por un deseo, segurísimo va a haber armonía entre lo que sientes y piensas si quieres. Si tú sientes que está muy disparada la desarmonía, que dices, no, sí lo quiero, sí quiero eso, pero no me conviene, es muy posible que esté basado en una necesidad. Claro, el cuerpo, la emoción va a salir de alguna manera. Tiene que salir a través de la conducta. De alguna manera tiene que salir. Pero precisamente para eso hacemos el ejercicio que les estoy mencionando, para saber cómo sacarlo. O sea, cómo usar esa energía y que salga de ti. Porque luego vamos a tener una conferencia hermosa en la cual ya vas a darte cuenta que tu mente no solo es un archivo de la historia personal. No solamente te va a servir para ir guardando todos los recuerdos tristes, negativos, desagradables, humillantes de tu niñez. No. Tu mente también tiene es el manantial de un gran potencial. Tú tienes un gran potencial a nivel humano, pero es necesario primero quitar toda la basura que nos han ido acumulando para que ese potencial pueda surgir, pueda brillar en la superficie. Y entonces, fíjate, en la conferencia 5 lo que hacemos es darnos cuenta que tenemos una mente consciente, que es la de ahorita, una preconsciente, que es la que nuestro asistente personal. Tenemos una subconsciente como archivo de la vida personal, pero tenemos también conexión con los demás. Eso es el inconsciente colectivo. Y después tenemos también la oportunidad de vivir lo más posible de manera supraconsciente.
O sea, no solo consciente, estoy consciente de mi vida en general. Pero cuando no solo estás consciente de tu vida en general, sino estás supraconsciente, entonces tu vida tiende a la armonía. Tu vida tiende a la tranquilidad, tiende a la calma, tiende a la armonía, tiende a la paz. Y aunque los demás estén alterados, estén molestos, estén enojados, estén reaccionados, se sientan frustrados, se sientan ofendidos, tú no te vas a sentir. Tú vas a poder seguir manteniendo tu paz interior. No le vas a permitir a nadie que te baje hasta el nivel subconsciente negativo. Te vas a poder mantener en el estado supraconsciente al que todos tenemos acceso cuando en realidad hemos logrado la paz interior. Hay 10 que están enojados contra otros 10, pero tú no. Tú no formas parte del equipo de los 10 enojados. A lo mejor en tu equipo nada más estás tú, pero tú estás en paz. Tú no tienes por qué comprar el berrinche del otro, la frustración del otro, el coraje del otro, el resentimiento del otro, el odio del otro. No tienes por qué. No te compro esa idea. Yo quiero mantener mi paz interior. Eso es cuando aprendemos a estar en el supraconsciente. Y eso es bellísimo, eso es maravilloso. No hay reacción. Hay una discordia con alguna persona, la persona te pide perdón. La forma de contestar, si tú no tienes nada que perdonarle, puedes decirle: en realidad yo no me ofendí contigo, yo no me siento lastimada, pero recibo tu perdón. Sí recibo tu perdón, si tú me lo vienes a pedir, estás perdonado, todo está bien. Porque si nosotros decimos: no, es que yo no necesito que me pida perdón, eso es ego. Entonces ahí no es cierto que hay supraconsciente, eso es ego, eso es dolor, eso es: me siento lastimado realmente, pero no lo quiero aceptar. Entonces, en el nivel supraconsciente, tu vida es total, plena y completa. No le haces, si no tienes el carro que es más maravilloso, la casa más encantadora, no le haces. En donde tú estés, ahí vas a tener tu casa bien. ¿Por qué? Porque tu primer casa es tu cuerpo. Entonces, a donde tú vayas, vas a llevar tu paz interior. Te vas a sentir bien en cualquier espacio. Y si no te sientes bien en ese espacio, tranquilamente, cordial, afectuosa, respetuosamente, te vas a retirar de ese espacio, porque ese espacio no es para ti. Pero no vas a retirarte con problemas, no vas a retirarte con conflicto, sino sereno, tranquilo y en paz. Cierro mi ciclo, termino esta etapa y inicio una nueva, sin problemas, sin discordia. Por eso se dice, por ejemplo, que no hay ningún divorcio que sea bueno, ni uno solo. Sin embargo, puede haber buenos divorcios. ¿Eso qué quiere decir? Que si los dos llegan a puntos de acuerdo, de respeto, de mutuo respeto, de consideración, entonces va a haber un acuerdo en el cual, si tienen hijos, pueden seguir conviviendo sana y civilizadamente. ¿Sí? Hay amistades, por ejemplo, que por mucho tiempo están quizás medio bien. Por lo tanto, si están medio bien, también están medio mal, ¿verdad? Entonces, esa amistad no logra realmente afirmarse. Entonces, puede haber mucho de salud en retirarse un poco y cada uno trabajar en lo suyo. Y si nos volvemos a acercarnos con la idea firme del respeto, de la consideración, del punto de acuerdo, del aprecio por ser diferente. ¿Para qué? Para que realmente podamos expresar nuestro potencial humano. ¿Cuál es nuestro potencial? La capacidad de dar amor, de perdonar, de expresar vida, de expresar cariño, gratitud, generosidad, de ser justos, de sentirte sereno, sentirte en paz, ser cordial, ser amable. Ese es nuestro potencial. No lo puedes comprar en ninguna tienda, ni por ningún dinero. Tu potencial es tuyo, te pertenece. Entre más des, más vas a estar enriquecido interiormente. No hay de que si doy mucho amor me voy a quedar sin él. No, para nada. Entre más amor real y verdadero des, más amor va a haber en ti. Es así como que lo podaste y floreció más. Entre más agradecido, agradecida seas, más la vida lo va a hacer contigo.
Entre más justo seas, más vas a estar en paz contigo. Entonces, eso es maravilloso, ese es nuestro potencial, esa es nuestra riqueza, esa es la riqueza en la criatura humana, no es lo material. Lo material es algo que llega y se va. Es importante, sí, porque estamos en el mundo condicionado, necesitamos pagar la renta, eso tiene su importancia, pero no quiere decir que es lo más importante. Luego vamos a llegar a una conferencia hermosa también, que esto es un águila, con sus alas ahí abiertas. Ahí vas a recuperar tu individualidad. ¿Se acuerdan que la conferencia 7 fue la estructura de la personalidad? ¿Cómo se formó tu personalidad? Se formó poniéndonos un montón de máscaras. Pero ahora vas a hacer esa reestructura. ¿Sí? Que te vas a ir quitando máscaras. Esta máscara es la forma de actuar negativa de mi padre, me la quito, no es mía. Esta máscara es la forma de actuar pesimista de mi madre, me la quito, no es mía. De mi tía Juana, de mi abuelita Pancha, de quien sea. Me voy a quitar todas esas máscaras porque no son mías. Las aprendí porque me voy a recuperar a mí mismo. O sea, me voy a recuperar al individuo real y verdadero que yo soy. Por eso aquí dice yo soy. ¿Sí? Voy a ser quien realmente yo soy. No voy a ser el resultado de todo el daño que me dieron. No, que me hicieron. Ahora como yo soy, ¿qué tengo que hacer? Tengo libertad de actuar y pensar como realmente me favorece. Hay un camino que me va a llevar a esto. El único camino que hasta el momento para mí ha funcionado, que es, primero, conocer el pasado. ¿Conozco realmente mi pasado? Mi pasado incluye el pasado de mis padres. Conozco, después de analizar el pasado, tengo que hacer algo que se llama entenderlo. Es el siguiente paso. Ahora entiendo por qué mi padre era agresivo, porque su padre lo golpeaba o era muy agresivo con él. Después de entender, el siguiente paso es comprender. Bueno, puedo comprender que mi padre no me hubiera dado lo mejor que pudo, porque nadie da lo que no tiene. Pero el siguiente paso y más importante es perdonar. Conocí mi pasado, lo entendí, lo comprendí, lo perdoné. Entonces, ahora sí me puedo sentir total, pleno, completo, libre. Puedo abrir mis alas. Ya recuperé la persona que yo realmente soy, o sea, recuperé mi individualidad. En esta conferencia no nos queda para dónde nos hagamos. Esta conferencia se llama comprensión, darse cuenta. O sea, vas a ubicar cómo llegar a sentirte realizado. La realización es el acto a través del cual nosotros nos sentimos totales. Me siento realizado como ser humano. Estoy haciendo en mi vida lo que yo realmente vine a hacer a esta vida. Me siento realizado como madre, como padre. Me siento realizado como trabajador. Me siento realizado como amigo, como hijo, ¿sí? Como abuelo. Entonces, buscar tu realización total. Pero ¿cómo llegar a la autorrealización? La puerta de entrada es el autoconocimiento. Pues es lo que estamos haciendo hoy. Conocerte a ti mismo para que puedas realmente llegar a sentirte realizado. Cuando nosotros estamos aquí en este nivel, es el ego quien está manejando nuestra vida. Aquí nos sentimos atados, dando vueltas y vueltas y vueltas, encadenados. Cuando ya hicimos el análisis de la historia de nuestra vida, va a ser la mente la que está encargada de nosotros. Yo entiendo que me conviene perdonar, entiendo que tengo que actuar diferente, que tengo que hacer cambios en mi conducta. Entonces la mente ya está razonando y es la que se encuentra a cargo de. Entonces, si te das cuenta, aquí está cerrado el círculo, aquí ya no. Aquí ya tienes un espacio, ya puedes salir, pero todavía hay un nivel más, que es el nivel en el cual ni es el ego ni es tu mente, sino tu más alto ser quien dirige tu vida. Hay una gran diferencia entre dirigir tu vida por el ego, por la mente y por quien tú realmente eres. Hay una gran diferencia. Cuando nosotros estamos aquí en el ser, aprendemos algo bien maravilloso. Estamos ahorita en el estado consciente. Yo estoy hablando, ustedes están escuchando. Estamos viendo ahí. Es el estado consciente. Pero hay un estado, un nivel de conciencia que se llama darse cuenta.
nos damos cuenta. Por ejemplo, a lo mejor en el grupo, a lo mejor vamos a pensar que sean 10, no sé, y 9 están maravillados escuchando esta información. Y a lo mejor una persona dice, qué viene, yo no sé, ya me quiero ir. O sea, no se ha dado cuenta, ¿sí? O sea, no se ha dado cuenta, así como que no ha ensamblado en mi mente la importancia que tiene conocerme a mí mismo, encontrar un camino que me lleve a la autorrealización. Cuando yo me doy cuenta, empiezo a tener actitudes muy diferentes a cuando es el ego el que maneja mi vida. Empiezo a tener actitudes diferentes a cuando es mi mente la que dirige mi vida. Empiezo a tener actitudes que surgen desde los átomos que me forman. Porque empiezo a vibrar en paz en cualquier momento y en cualquier lugar. No tengo ganas, ni deseo, ni tendencia, ni colaboro con criticar, ni con juzgar a los demás, ni con odiar, ni con tener rencor, sino al contrario, tiendo mi vida hacia la unidad, hacia la reconciliación, hacia la paz interior, hacia el punto de acuerdo, hacia sentirme bien, hacia el perdón. Entonces ahí ya estoy en algo que se llama conciencia transpersonal. La conciencia transpersonal es cuando la rueda de nuestra vida realmente está funcionando. Tu vida tiene que funcionar a nivel mental, ¿sí? Tiene que funcionar a nivel espiritual, a nivel emocional, ¿sí? Tiene que funcionar en el medio ambiente y tiene que funcionar a nivel de tu cuerpo. Entonces, estas 5 áreas son importantísimas. Si la rueda de tu vida, si hay alguna en la que no estás funcionando bien, la rueda no puede realmente rodar, ¿sí? No puede rodar. Entonces, analizar tu vida. Bueno, mentalmente, ¿qué mis pensamientos son mayormente favorables o no favorables? Pero hacerlo real, con honestidad. ¿Qué tanto pienso positivo, luminoso, alegre? ¿Qué tanto? Luego, ¿cómo está mi cuerpo? En realidad, no solamente no estoy sintiendo alguna enfermedad o padeciéndola, sino sintiéndome muy bien. Me siento bien. Emocionalmente. Ay, ¿cómo vibran mis emociones hacia todas las personas? ¿En armonía o no en armonía? Luego, espiritualmente, ¿qué tanto sé estar en mí, conmigo, por mí, para mí? ¿Qué tanto dedico al día tiempo especial para escuchar una música suave, para hacer una caminata consciente, para realmente entrar en mí y conectarme a mi más alto ser y respirar lento y profundo? ¿Y qué tanto estoy bien en el medio ambiente que me rodea? Mi medio ambiente lo decido yo. Tengo que realmente ser una persona que tienda a la solución de los problemas, no a complicar los problemas. Si en mi familia hay un problema y yo me uno al grupo de los que quieren pelear, entonces estoy complicando las cosas. Si en mi familia hay un problema y yo me uno al grupo de los que no quieren pelear, entonces de alguna manera estoy ayudando a resolver la situación. Entonces, si nuestra vida funciona de esa manera, ahí empezamos a tener conciencia transpersonal. Eso significa que no nada más me voy a interesar por mejorar la calidad de mi vida a mí, sino que la mejoren otros. Que la mejoren otros. Porque luego ya vamos a llegar a esa conferencia que es la final. Ahí ya vamos a tener unidad en todas las áreas. Ya nos vamos a sentir totales, plenos, completos. Nuestra vida va a funcionar realmente, va a haber un equilibrio entre la responsabilidad y la libertad. Y en todas las áreas que nos forman vamos a estar bien. Vamos a entender esto. Yo soy principio y fin de lo que me pasa. Fíjate, cuando éramos niños no nos podíamos defender. Nos hicieron daño y bueno, no nos podíamos defender. Pero hoy que soy el adulto en mi vida, sí me puedo defender. Yo decido hasta dónde dejo que me golpeen, que me lastimen, que me pisoteen. Yo decido en qué momento quiero hacer un cambio real en mi vida.
o si quiero continuar así. ¿Qué tan bien me siento continuando con esta alteración de conducta? ¿Quiero seguir así? Estoy complicando mi vida y la de la gente que se supone más amo y me ama, que es la gente que está más cercana a mí. Cuando nosotros tomamos esa responsabilidad, nuestra vida florece en verdad. Realmente empiezas a activar tu potencial humano para que te sientas en unidad, para que te sientas bien.